gozo que podemos cantar por siempre a nuestro gran Señor y Salvador. Estamos aquí ahora sí para terminar el estudio del libro del Evangelio de San Juan, capítulo 21. Vamos a culminar allí y ver entonces lo que el Señor en ese tiempo a aquellos hombres les enseñó y lo que para nosotros nos deja hoy. Pero pensando en cuanto a la manifestación de Cristo resucitado, recuerde que ya después del 20 Él resucitó glorificado, la tumba vacía, y ahora todo lo que estamos viendo es en cuanto a esa transición que Él está haciendo. Por eso manifestación es algo que no está en la tierra constante, normal. No tiene un cuerpo físico ahora, sino un cuerpo espiritual. Entonces Él se manifestaba o se manifestó en diferentes formas a los discípulos, a varios grupos, con las personas que Él quería afirmarles. Entonces, 3 incidentes importantes vamos a ver en este capítulo 21 para ver cómo nos ayudan a nosotros en nuestra vida. Y podemos decir, ok, es como el epílogo, estamos terminando el libro, pero el prólogo comenzó con la eternidad de Cristo, ¿cierto? Que es infinito, que es Dios. Entonces, hablándonos de su eternidad, presente, pasada, futura, y ahorita estamos, yo diría, terminando un epílogo, pero comenzando otro prólogo para una vida espiritual, una relación nueva que Dios iba a tener por medio de su Espíritu Santo con los apóstoles. Entonces, vamos a mirar esa transición y cómo para nosotros ahora Cristo es la relación que nosotros debemos tener. Porque los apóstoles la tuvieron físicamente y por eso ahorita para ellos fue una transición dura, porque no entendían. Ellos tenían a Jesús ahí 3 años y le vieron con su poder en toda su grandeza, y ahora están cambiando. Ahora el Señor les dice, ya no van a tenerme, ahora la relación va a ser en otra forma. Entonces vamos a entrar al capítulo 21 pensando en esto y vamos a mirar del versículo 1 hasta el 3 inicialmente. Entonces dice, después de esto, recuerde que ellos estaban allí cuando Tomás, el capítulo anterior, la última parte que habló, y que él dijo, si no meto mis dedos, entonces Jesús llegó y le dijo, hey Tomás, ven y mete tus dedos y no seas creyente y no incrédulo, ¿cierto? Entonces que Dios nos ayude a nosotros en nuestra incredulidad muchas veces, porque es un mensaje que no es intelectual, no es por nuestra capacidad intelectual, aunque pasa por nuestra mente intelectual, es necesario pasarlo, pero trasciende a un nivel espiritual. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene que obrar, enseñarnos y afirmar esa palabra en nuestro corazón. Entonces que podamos dejar que el Espíritu Santo esté haciendo su obra también. Entonces versículo 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Entonces vamos a mirar cómo fue que Él se manifestó. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. No sabemos por qué el Señor no los nombró, pero habían otros 2 allí. Entonces estaba Simón Pedro, estaba Juan, estaba también su hermano, y estaba Natanael y otros 2 que no sabemos quiénes son. Versículo 3, entonces Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Entonces vemos a Simón siempre es como el líder. Él no está diciendo vamos, sino él dice voy a pescar, pero él siempre estaba en la acción, él siempre estaba actuando. Entonces ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche pescaron mucho. ¿Sí? No pescaron nada, imagínense. O sea, estos hombres eran hombres de mar, o sea, eran hombres pescadores expertos, eran gente que recuerdan al principio del ministerio de Cristo, más o menos cerca de este lugar. Me imagino que Él caminaba por la playa y ellos estaban allí con sus padres y tenían una industria pesquera, tenían sus barcos y en Mateo 5:14 el Señor les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos sabían del trabajo, de la tarea, lo que tenían que hacer, pero ahora era un trabajo mucho más especializado, si podemos decirlo, eterno, valioso, complejo, ¿sí?
Entonces, ahora él dice, ok, os haré pescadores de hombres. Y estos, me imagino Pedro, estaban ahí esperando que el Señor se manifestara con su fe débil, no entendiendo por qué. Ellos habían sido el centro de 3 años de un movimiento en donde, pues, imagínense, Señor, que hay un endemoniado allí y nadie puede, ok, fuera. Sí, que hay un ciego que está, bueno, abría los ojos, que no tienen que comer. ¿Y cuántos peces tienen? 2, 5 panes y 5,000, 15,000 comían. Entonces ellos eran como esos centros de atención de una manifestación, de un movimiento que iba creciendo y que tenían respuesta para todo. A unos muertos resucitaban, los leprosos eran sanados. O sea, no había absolutamente nada que Jesús no diera respuesta. Entonces, la pelea de ellos, ¿cuál era? ¿No? ¿Quién es el primero? ¿Quién está a la derecha? ¿Quién está a la izquierda? Y comenzaron ellos a perder realmente el sentido de lo que Jesús venía. Igual nosotros muchas veces como que nos desubicamos y pensamos que esto es aquí terrenal, aunque estamos en la tierra, pero no es una obra terrenal, es algo eterno. Estos hombres, pues, ¿qué era lo que sabían hacer? Eran hombres sin letras, eran del vulgo, como les dijeron en Hechos. Entonces ellos no tenían nada a donde volver. Volvieron pues a su industria que tenían y era más sencillo. Ahora, los pescadores por la noche es que ellos van, ¿cierto? Hay una ley porque los peces es cuando suben y una cantidad de cosas que yo no soy neófito en eso, pero pocas cosas uno lee y sabe, ¿cierto? Que es la forma de pescar. Bueno, si una vez pesqué y mandé una atarraya, yo recuerdo que me invitaron aquí recién que vine a Honduras y era de langosta y se llenó saltaban yo creo las langostas en la red y la sacamos y la persona que dijo, siempre tiene que venir con nosotros porque esto es una pesca milagrosa. Le dije, no, yo no vine aquí a pescar. Eso fue una vez que el Señor por misericordia llenó esa atarraya que se mandó y yo dije, no, pero experimentar uno eso es algo maravilloso, o sea, ver cómo del agua, ¿cierto? Sale vida, salen estos peces, estos animales. Entonces ellos eran expertos. Entonces no era que no sabían, me imagino mandaron a la red cuantas veces toda la noche. Ahora el Señor tiene sentido del humor, yo creo, con nosotros, tiene la sabiduría, el tiempo. Porque ¿por qué esperó toda la noche? ¿Por qué no? Sí, llegó medianoche, uno que pesquen como para decir, bueno, sí, pero ni uno, ¿cierto? Entonces me imagino en la mañana ellos desanimados, estaban luchando con, me imagino, consigo mismos, pero ahí es donde ahora estos pescadores de hombres que el Señor había llamado, ¿cierto? Era su experiencia de volver a su oficio otra vez, fue otra vez lo único que ellos pensaron. Y muchas veces nosotros cuando no nos funcionan las cosas, como cuando mi fe está débil, cuando como que no tengo el tiempo con el Señor, como que yo quiero volver otra vez allá a lo que me funcionaba, pero ya estoy vacío. Entonces ellos, ¿qué encontraron ahí? Nada. Esa es la idea de vacío, o sea, de cuando decimos que somos necios, ¿cierto? O vano, es la palabra vano, ¿cierto? Que no hay nada. Entonces nosotros pensamos, vamos al mundo otra vez pensando que allí vamos a encontrar lo que nosotros queremos y que Dios nos va a bendecir ahora porque pues estamos con Él, lo seguimos. Pero Dios tenía algo planeado para ellos especial. Entonces Cristo es el Señor de sus vidas y nuestras vidas en cuanto a su voluntad y servicio. Entonces, aunque ellos estuvieron toda la noche, no pudieron alcanzar un solo pez. Y el versículo siguiente, el 4, ahora entonces dice que en la madrugada, ¿quién aparece? Entonces entra en acción ahora nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando ya había amanecido, ¿cierto? Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ok, ¿se imagina en la mañana el Señor llegando a la playa y ellos estaban tan decepcionados, me imagino cansados, que ni siquiera reconocieron al Señor? Bueno, el Señor me imagino apareció, no era un hombre que brillaba o era algo normal como cualquier otra persona, pero yo me imagino, si uno está esperando al Señor y llega una persona a la playa, uno ¿qué más va a esperar? ¿A quién espera? ¿Cierto? Bueno, al Señor debe ser de pronto. Pero en la mañana, ¿no les ha pasado en la noche? Hay veces que como que el Señor nos despierta, como que algo pasa y yo digo, no puedo conciliar el sueño,
estoy pensando en esto, pero me pongo a pensar en mis problemas, en vez de pensar que es el Señor que me está buscando, que Él quiere que yo pase un tiempo con Él quiere que yo pueda tener esa comunión con Él muy temprano en la mañana. Pero no lo vemos así. Muchas veces, no, tengo que dormir porque mañana tengo que trabajar, Señor, entonces ayúdame, venga el sueño, y así. Y aún le rogamos que nos ayude a dormir. Pero muchas veces es el Señor que está queriendo hablar con nosotros, tener comunión, tener esa presencia. Llegó allí y ellos dicen que no lo reconocieron, que era Jesús. Versículo 5, y les dijo, hijitos. Este hijito no es una palabra cariñosa ahí como parece, es como una palabra que si dijera señores, ¿cierto? Es un enunciado. Señores, ¿tened algo de comer? Y le respondieron, no. Entonces, imagínense que nosotros pensamos que podemos darle algo al Señor, ¿cierto? Pero nosotros, ¿cómo somos? O sea, aquí un poco los hombres, ¿cierto? Y yo creo que las mujeres pueden reconocer eso. Cuando nos va mal en el trabajo y cuando no llegamos a la casa y nos preguntan algo, ¿qué decimos? Sí, no, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? No, ahorita no quiero hablar nada, ¿cierto? No queremos hablar de cuando nos va mal, de nuestro fracaso, de cosas difíciles. O sea, si cuando nos va bien no queremos hablar mucho menos cuando nos va mal. Entonces allí ellos fue una sola palabra, no tenemos absolutamente nada, ¿cierto? Y no querían saber quién era esa persona ni qué estaba pasando. Entonces Él les dijo, Jesús, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces ahora el Señor les muestra, ¿cierto? Les da la dirección, mire, échenla al lado derecho. ¿Será que ellos la echaron toda la noche al lado izquierdo? No, pues yo creo por todos lados ellos no hallaban ya dónde echarla, me imagino, ¿cierto? Pero el Señor es el que da la bendición, el Señor es el que sabe dónde está la abundancia, el momento, sí, lo que tiene para cada uno. Y ellos la echaron creyendo en lo que Él les dijo, ¿cierto? Y dice que ya ni podían sacar por la gran cantidad de peces que había allí. ¿Se imagina? O sea, la sorpresa toda la noche uno y en un minuto uno lanza la atarraya y llena, o sea, ya casi la barca se hundía. O sea, me imagino uno tiene que reaccionar. Pero entonces dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Ok, vemos ahora estos dos apóstoles, el que amaba a Jesús, que siempre estaba cerca de él, ¿cierto? Él era el que discernía un poco más en cuanto a lo espiritual, y él fue el primero que dijo, es el Señor, ¿cierto? ¿Quién más va a poder decirle, echen la red aquí y en el momentico se llena? Entonces, Pedro es más de acción. Entonces, vemos a Pedro ahí que él no estaba pensando en otra cosa, pero cuando le dijeron el Señor, inmediatamente se vistió, se puso su ropa y se lanzó a buscar al Señor. Él siempre quería estar con el Señor, él siempre quería estar cerca, él quería tocarle, saber lo que era. Entonces, vemos cómo Simón Pedro actuó y salió corriendo en cuanto al camino del Señor. Ahora vemos aquí los otros discípulos, versículo 8, vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Entonces era más o menos como unos 10 metros aproximadamente que ellos lo que estaban. ¿Qué es la tarea ahora de los otros discípulos? Vemos un equipo allí que estaban pescando, pero unos, se acercan más al Señor, el otro entiende quién es el Señor y otros están haciendo el trabajo de sacar lo que habían pescado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es que el Señor nos envía al mundo? O sea, las aguas son como la palabra de Dios habla de pueblo, ¿cierto? De mucha gente. Entonces ellos van como esa comparación, ¿cierto? Y están toda la noche ahí tratando de ellos mismos alcanzar a alguien, pero no pueden. Viene el Señor y ahora llenan la red y ahora cómo ellos tienen que sacarla, ¿cierto? Cuando sacan los peces del mar, ¿qué es lo que sucede? Se mueren, ¿cierto? Por eso, porque los sacan de su vida, de su ambiente, ¿sí? Y ahora, entonces, viene un proceso ahora para lo que fueron sacados, ¿cierto?
Cuando a nosotros el Señor nos saca del mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que Él hace en nosotros? ¿O qué es lo que sucede en nosotros? Morimos al mundo, ¿cierto? Es lo que Él dice. Si realmente nacemos de nuevo, morimos al mundo, ¿sí? Y comenzamos una vida con Cristo ahora, ¿cierto? Entonces vemos un equipo trabajando, cada uno en la tarea que le corresponde a cada uno, según sus dones, según lo que Dios ha dado a cada uno, como los ha llamado. Pero miremos cómo el Señor está haciéndole allí a Pedro y a cada uno de ellos una enseñanza de una transición. Entonces dice el 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahora, el Señor Jesús nos muestra que Él come, o sea, no era un fantasma, Él no es que necesite comer, pero Él Él comió, Él participó, hizo su propio pez, ¿cierto? Lo puso y no tuvo necesidad de que ellos le dieran de lo que antes Él les pidió. Entonces, a Dios no le podemos dar nada, Él no necesita. Hay un salmo que dice, si yo tuviera hambre, no le pediría a ustedes, porque yo soy dueño de todo lo que hay en la tierra y en los cielos. Entonces, Él no necesita absolutamente nada. Entonces, también sí vamos a comer nosotros después, no vamos a necesitar comer, vamos a descansar de eso. Pero en algún momento, si estamos en la tierra, vamos a poder comer, participar también. Él lo hizo allí. Entonces, el 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar, ¿cierto? Entonces, es interesante el Señor, qué es lo que pide, qué les pidió de la cosecha, de lo que Dios les había bendecido. Lo primero, ¿cierto? Las primicias, que le llevaran a Él eso, ¿cierto? Pero ¿quién les había dado esa abundancia? Cristo mismo, ¿cierto? Entonces, no es de ellos, no es que yo le estoy dando algo al Señor, es que de lo que Él me da a mí, ¿cierto? Ahora yo doy lo primero. ¿Él qué hace con eso? Entonces, el versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Yo no sé, alguien sabe cuánto será la capacidad de una red, yo no sé cuántos peces, y eran grandes, dice, ¿cierto? Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Entonces vemos ahora de que las cosas que son imposibles humanamente para nosotros, Dios las hace posibles también para que nosotros podamos hacer y llevar lo que Él nos da en abundancia. Entonces el Señor dijo, tráigalos aquí. Entonces otra vez, nosotros llevamos las personas a Cristo. Nosotros no somos los que nos siguen a nosotros. El pastor es Cristo mismo. Entonces necesitamos que cada uno de nosotros sigamos a Él. Aunque Dios ha puesto personas ahí en el ministerio, como tenía estas personas, para hacer el trabajo de sacarlos de donde están, ¿cierto? Traerlos al Señor y comenzar a hacer el trabajo que solo el Señor puede hacer a través de las personas que Él coloca para su ministerio. Entonces vemos allí, en ese primer incidente, lo que ellos estaban haciendo como equipo sin estarlo viendo, pero el Señor les estaba mostrando a ellos cómo era la forma en que ellos tenían que trabajar ahora en el llamamiento que Él les había hecho. Vamos a mirar el segundo incidente ahora, en versículo 12. Entonces, el versículo 12 les dijo Jesús, venid, comed, o sea, es como digamos a desayunar ahora, ¿cierto? Después del trabajo, después de eso, venid, comed, ¿cierto? Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ok, ahora vemos aquí en cuanto a estos hombres con esta abundancia que tenían ahora, ok, el Señor, ¿qué es lo primero que Él quiere en la mañana con nosotros? Es como uno con sus hijos, ¿cierto? Tener ese primer tiempo con ellos. El Señor espera en la mañana que nosotros tomemos el alimento con Él, ¿cierto? Ahora el Padre nuestro, ¿qué nos enseña? Dice, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nos está hablando en los dos sentidos, ¿cierto? Está hablando en la parte física y en la parte espiritual. Pero Él quiere que el primer alimento que nosotros tomemos sea con el Señor. O sea, los peces era la idea también del alimento físico, pero el pan es Jesús mismo, que Él dijo, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Yo he descendido del cielo y Él es el alimento para nosotros. Él es
es esa parte que Él nos da a nosotros, que antes de nosotros salir, antes de nosotros ir a hacer el ministerio o enfrentar las pruebas, lo que tenemos, necesitamos cada día tener ese tiempo con el Señor, tener ese alimento, tener esa comunión con Él, y Él va a alimentarnos a nosotros. Ahí es donde Él está guiándoles en el sentido de que lo primero que necesitamos hacer es nuestro tiempo con el Señor. Esa era la relación que ellos necesitaban ahora, comenzar a llevar cada día, buscarle a Él en la forma espiritual, y sabían que era por el Espíritu Santo, porque en el capítulo 14 y 16 que vimos, Él dijo que no les iba a dejar solos, sino que el Espíritu Santo venía para que por medio del Espíritu Santo Él les enseñara, les recordara y les guiara en toda la verdad. Versículo 15 ahora dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ok, muchos dicen aquí que estas 3 veces era como para recordarle o afirmarle de la negación de las 3 veces. Pero el Señor ya había restablecido a Pedro, ya había tenido un tiempo con él, y aquí estaba ahora enseñándole en cuanto a la parte de su ministerio, él qué tenía que hacer. Ahora, para nosotros la palabra amor es una sola. En la parte que se escribió las Escrituras, tiene 2 palabras. Entonces vamos a mencionar las 2 palabras para ver lo que el Señor le está queriendo enseñar, y a nosotros también. Entonces volvamos al versículo 15. Y Jesús le dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? O sea, agape es el amor de Dios. Entonces Cristo le estaba diciendo: me agapeas, o sea, con el amor de Dios incondicional, ¿puedes amarme en esa forma? Entonces Pedro respondió: ok, estamos aquí. Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Entonces él respondió en el afecto fraternal, el que nosotros podemos dar. Entonces él dijo: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Entonces vemos ahí una condición que él le estaba diciendo del amor de uno, ¿cierto?, para el ministerio. Entonces no era algo impuesto, no era una carga, era que verdaderamente él ponía al Señor como primero, le amaba. Ahora el 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás. Ahora ni siquiera le dice Pedro, le está diciendo Simón, que es un nombre natural, ¿cierto?, como lo conoció. Entonces dice: hijo de Jonás, ¿me agapeas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Entonces le está haciendo énfasis en lo que él tenía que hacer. El 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Ahora el Señor le cambió ahí, bajó al nivel de él, ¿cierto? Y le dijo: ¿me fileas? Entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, no dice que las 3 veces, que le dijera la tercera vez: ¿qué? ¿Me fileas? Entonces eso lo entristeció a él, porque dijo: ok, yo sé que no puedo amarlo incondicionalmente, no puedo, como él dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Él se dio cuenta que no era posible en nuestra propia fuerza. Nosotros queremos hacer muchas cosas para el Señor, pero no tenemos la capacidad en nosotros para hacerlo. Necesitamos que el Señor mismo nos capacite para poder, entonces, ahora, sí, con el poder de Él, vivir esa vida que nadie más puede vivir. Entonces, él se entristeció, dice la tercera vez, que le dijo, y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo. Él de ahí no se movió, no pasó. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, vemos que él, la primera pregunta, o en las 3, porque hace énfasis en la forma que escriben, él dice: ¿me amas más que estos? Entonces, ahí estaba haciendo, se cree algunos que era la comparación con los otros discípulos, pero lo que está allí mencionando es un artículo neutro, entonces no se puede saber si es ellos o la pesca, la profesión que ellos tenían. Entonces él le estaba preguntando: ¿me ama más que todo esto que estás haciendo, que hiciste en el mundo? Entonces es cuando él está diciendo
puedes dejar todo esto, ¿cierto? Si no me amas a mí más que todas las cosas, ¿cierto? Que padre, que madre, que hijos, que esposa, que sí, se supone que amamos más a nuestros seres queridos que el trabajo, que la profesión, pero al paso que vamos vemos que es lo contrario, ¿cierto? Amamos más la profesión, el trabajo, todo lo que tenemos, que los mismos seres queridos. Entonces, es el sistema que nos lleva. Pero Cristo estaba allí diciendo, ok, la condición para el servicio de Él es que Él decidiera que iba a poner a Cristo por encima de todas esas cosas. Era decisión de Él. Entonces, por eso Él no lo está rechazando allí. Él no nos pide a nosotros el conocimiento intelectual. Si lo tenemos, está bien. Eso no es que Dios desprecie eso. Pero recuerde que Él dice en 2 Corintios capítulo 1, que la sabiduría de este mundo, ¿qué hizo con ella? La enloqueció, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos iba a salvar por la locura de la predicación. Entonces, Él llama lo que no es, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él. Entonces, nosotros se nos olvida que todo lo que hacemos, todo lo que Dios creó, fue para su gloria. Entonces uno decía, bueno, parece Dios como egocéntrico, ¿no han pensado alguna vez eso? Que todo es para la gloria de Dios. Pero eso es Dios. O sea, Dios cuida de su gloria, porque es Dios. Entonces no hay nadie más que pueda tener gloria, porque solo Él es Dios, porque solo Él es perfecto. Entonces, por eso el propósito de que todo lo que Él ha creado, lo que ha hecho, es para su gloria. Y nosotros debemos entenderlo, que cualquier cosa que hagamos, sea frustración, sea que pensemos que eso nos sirve, que yo no creo que a mí me tenga en cuenta, que yo pueda servir al Señor, que yo pueda hacer algo para Él. Yo no creo que a mí me mire. Pero Él no está mirando mis capacidades, Él está mirando mi corazón. Si yo verdaderamente puedo dejar todo y poner por encima mi amor para seguirle a Él. Entonces ellos literalmente allí, porque eran los apóstoles y ellos fueron llamados específicamente para abrir. Pedro era el que tenía las llaves del reino, él tenía que abrir, ¿cierto? El reino, era el primero que predicó el evangelio a las 3 clases de personas que habían. Recuerda, los judíos primeramente, los samaritanos, porque ellos estaban mezclados y no los tenían como judíos, y los gentiles, que fue la visita a Cornelio. Entonces, Pedro inició eso, y después cada uno de nosotros tenemos las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves del reino? El evangelio de Cristo. Él nos las entregó a cada uno de nosotros que somos sus seguidores. ¿Y qué estamos haciendo con esas llaves? ¿Estamos abriendo la puerta para otros? ¿O cogimos las llaves y las botamos y no sabemos dónde? No, yo necesito conocer a Cristo. Yo no sé, vaya allá a la iglesia, mire, busque allá en la mesa de información, o yo, no sé quién. Pero cada uno de nosotros somos responsables de abrir. ¿Qué es el evangelio? 1 Corintios 15, 3 y 4. Anótelo y léanlo. Ahí dice que Cristo murió, ¿por qué? Por mis pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Eso es lo que nosotros necesitamos llevar, vivir, porque tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que mora, que está con nosotros y que me lleva en su amor, en su propósito para la eternidad. Él quiere que yo trabaje eternamente, que invierta, que envíe riquezas para la eternidad, no solamente aquí. Sí, necesitamos trabajar aquí y Él ha prometido cuidarnos, proveernos y darnos lo que necesitemos si buscamos primeramente su reino y su justicia. Entonces, Él está poniendo en orden en ellos cómo era que ellos tenían que vivir y cómo es que podían llevar entonces ese evangelio a todo el mundo. Entonces, apacienta mis ovejas. Quiero que miremos rápidamente 1 de Pedro 5, porque ese 3 énfasis, Pedro lo escribió después en su carta, precisamente porque el Señor le encargó eso. Él le dio ese llamado, Él le preparó, y Pedro, en la primera carta de él, cuando la leemos vamos a entender mucho mejor quién es Pedro, cómo está escribiendo de su corazón ahora, cómo él está hablando de esa verdad que era Cristo, ¿cierto? Entonces dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, ahí está la palabra, apacentad la grey
de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no ¿por qué? Por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ese es el llamamiento que Cristo le dio y le entregó a él. Era lo que él tenía que hacer, pero tenía que depender del Señor, tenía que poner primero al Señor en su vida para poder ser ese pastor, ese hombre que iba a apacentar y que iba a cuidar su rebaño. Vamos al versículo ahora 18. Dice, aquí vemos el tercer incidente entonces ahora. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces el versículo 24 nos revela el discípulo amado. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces el que escribió este libro es Juan. Entonces él nunca puso su nombre, pero aquí está confirmando que es él. Ahora, vemos aquí, en esta parte, ahora, el ministerio y muerte de Pedro, ¿cierto? Entonces el Señor le está afirmando cuál era su ministerio y cuál era su forma de vivir, que él iba a ser sacrificado también. Él antes podía ir donde quería. Recuerdan que él dijo, Señor, yo voy a morir por ti, pero sin la capacidad y el Espíritu Santo de nosotros no era posible. Entonces, él sí terminó dando la vida por Cristo. Recuerda que él le dijo, no puedes estar a la derecha ni a la izquierda, si no puedes beber de la copa que yo voy a beber, ¿cierto? ¿Y cuál fue la copa que Cristo bebió? La muerte de cruz. Entonces, ¿cuál fue la copa que ellos pudieron participar? Todos fueron sacrificados por el nombre de Cristo, por el Evangelio. Entonces, ahora dice que la muerte de él le iba a glorificar. Entonces, la muerte de nosotros aún glorifica a Dios. ¿Cómo uno puede decir, pero una muerte tan violenta? Según la tradición dice que él no se tomó como digno de morir como Cristo crucificado, sino que hizo que lo crucificaran con la cabeza hacia el piso, en forma contraria. Entonces, vemos cómo ese hombre transformado, cambiado después, ¿cierto? De recibir el Espíritu Santo, un hombre que tenía el poder para llevar el Evangelio, un hombre que tenía el poder para entregar su vida por Cristo, pero cumplió el ministerio para que el Señor lo llamara, para lo que Él lo llamó. Entonces, Cristo es el Señor de todo mi ser. Cristo tiene que ser el Señor de toda mi vida. Él sabe cómo voy a morir yo, Él sabe dónde, cuánto, hasta dónde me va a llevar, qué es el propósito, qué es el llamamiento, qué van a ser las pruebas, qué van a ser los momentos difíciles. Él está ahí con nosotros. Entonces Pedro le estaba diciendo que él iba a morir en esa forma. Entonces, pero aún él estaba diciendo, ¿y este que está aquí? ¿Qué, Señor? ¿Qué es lo que nosotros decimos, cierto? Y Señor, ¿y este que está aquí detrás de mí, que está por encima de mí o que está al lado? ¿Y este qué va a hacer? ¿O que este que está aquí tan cerca? Y siempre estamos pendientes más de los demás en vez de mi ministerio o mi relación con el Señor. Él le dijo, déjelo, tú sígueme. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, seguirlo a Él. Y dejar que si otro va mejor o Dios lo usa más o lo que está haciendo para la gloria de Dios. Pero nosotros no necesitamos ponernos a luchar porque no es una posición, no es un cargo, no es que yo soy la cabeza, no es que yo soy, como dijeron el primer papa que era Pedro, nunca existió eso porque la cabeza es Cristo,
Él es el Señor de la iglesia, el que murió por la iglesia. Entonces vemos ahí que a través de la iglesia es que Dios manifiesta su vida y la salvación para todas las almas. Pero hay veces nos enfocamos en la parte de afuera, en otras cosas, en otros ministerios y no a través de la iglesia, verdaderamente, que es donde Cristo salva a las personas y lleva el evangelio. Entonces Pedro allí dice que persevere hasta el fin. Entonces es lo que Dios quiere, que nosotros perseveremos hasta el fin. Si perseveramos hasta el fin, Él dice que somos salvos. Entonces uno dice, entonces ¿quién va a ser salvo? Entonces la salvación se pierde. Por eso es que dicen, yo no puedo perseverar. Esa es la seguridad, que lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Él me va a llevar. Él le dijo cómo iba a morir, sí, y el Señor sabía que lo iba a llevar hasta allá, que Él iba a sostenerle y que Él lo había capacitado para ese llamamiento y que Él aún iba a morir en una forma que era peor que la del Señor, porque no era digno siquiera de ser crucificado como el Señor Jesucristo. Entonces vemos esa nueva relación que Cristo les está enseñando a ellos de cómo es su ministerio y cómo es seguir al Señor Jesucristo, cada uno individualmente. Él nos da un llamamiento, nos da un propósito, nos da un don o varios dones. Él nos coloca en la parte de su cuerpo para que seamos ese instrumento para su gloria y para poder funcionar, que la iglesia esté completa. Es ese llamamiento. Ahora yo quiero que pensemos, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estamos nosotros en ese cuerpo, en la iglesia? Realmente pienso que Dios me ha dado un don, que estoy como un miembro de la iglesia y que yo puedo servir a Cristo en alguna de las áreas en donde Él tiene para que yo le sirva. Yo puedo ser su boca, puedo ser sus ojos, puedo ser sus oídos, puedo ser sus manos, sus pies, puedo ser otros órganos, el corazón, puedo ser una persona que estoy yendo y mostrando el amor de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Nosotros somos la parte visible de que hay un Dios vivo, un Dios resucitado, un Dios que está perdonando a pecadores, así como nos perdonó a nosotros. Pedro le negó 3 veces, pero Él no lo desechó nunca. Antes, por el contrario, lo afirmó y le mostró que tal como era Él, así le había llamado, pero que Dios le iba a dar una vida espiritual para que Él pudiera entonces tener el poder ahora para llevar ese evangelio. Que nosotros pensemos en los que están afuera, en los que no han oído, en los que están sufriendo, en los que nosotros tenemos la llave para decirles, mira, aquí encuentran paz, aquí encuentran perdón, aquí encuentran misericordia, aquí encuentran gracia, aquí encuentran restauración, aquí encuentran lo que en el mundo no vamos a encontrar. Puede tener todo el oro del mundo, como le dijo a este hombre que edificó sus lagares otra vez, porque dijo, tengo muchos bienes, voy a edificar otros lagares, y los llenó todos. Y él se puso a pensar, dijo, muchos bienes tengo, reposa, descansa, vive. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿y para quién va a ser todo esto que has previsto? Todo queda aquí. Por eso el Señor nos invita a que hagamos tesoros en los cielos. De lo que Él nos bendice, de lo que Él nos da, invirtamos para la eternidad. Podemos en muchas formas hacerlo, de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado. Y nuestro anhelo y deseo como iglesia es capacitarles, al ministerio. Cada uno de ustedes es un ministro, como habla en Efesios. Y la próxima carta que vamos a estudiar va a ser de Efesios, para entender lo que es la iglesia. Cada uno de nosotros somos un ministro de Cristo. Y Él dice que ministremos cada uno según el don que Él nos ha dado y que ministremos en el poder de Dios. Es lo que necesitamos. Pero necesitamos vivir cada día con Cristo. Necesitamos buscarle cada mañana. Necesitamos dejar que Él nos alimente, que Él es el pan de vida y así poder entonces vivir esa vida abundante que Él nos ha dado. Vamos a